Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a su espacio como El Guarapo, entre fuerte y dulce, por vertvnoticias.com, con el par latinoamericano, políglota y traductor simultáneo José Luis Faría. Y Ricardo Ríos, analista matemático o analista político. Analista matemático, me gusta bien. Aunque ahorita estaba haciendo unos problemas de análisis y salí todo clavado. Sí. No, toda la mañana, y no me sale. Hoy es 21 de octubre, Día del Futuro. ¿Qué iba a imaginar Spielberg que su película Regreso al Futuro se iba a convertir en Venezuela en un avance al pasado? Estamos peor que los bolcheviques en octubre del 17, fue la cosa de los bolcheviques. Así fue, ¿no? Con la cola, hambre, de reducción del estado, de las condiciones económicas de desarrollo más elementales. La crisis del pan, fue la crisis del pan. Lo que falta es que caiga nieve en este país. Bueno. El presupuesto es que va a caer nieve aquí. El presupuesto que fue presentado ha dejado frío a exactamente todo el mundo. Porque un gobierno que estaba acostumbrado a hacer el cálculo del presupuesto, dejando el 60% de los ingresos provenientes del petróleo para manejarlo a discreción pura. Es decir, si el petróleo tenía promedio de $100 el barril, el gobierno calculaba el presupuesto en $40 el barril y los $60 restantes lo usaba el difunto para lo que sea. El difunto y un poco de vivo. Bueno, el difunto le da y lo otro le da play. Ahí está la carta de Giordani. Giordani dijo clarito. Bueno, ese presupuesto no va a poder ser ahora. Porque el nuevo presupuesto, de acuerdo con las pocas informaciones que se obtienen, porque cuando uno estructura un presupuesto, digamos, el presupuesto de la nación se monta sobre varios supuestos. Un presupuesto sobre varios supuestos. Claro, presupuesto. Presupuesto. Entonces, los supuestos deben ser, por ejemplo, cuánto debe ser el ingreso aproximado del país. El ingreso aproximado del país está, en este caso, ya no calculado a 40 sobre la base de un barril que valía 100. Sino ahora a 40 sobre un barril que va a costar menos de 40 probablemente. Así es, aunque ellos tienen mañana un encuentro en Viena para resolver eso y lo van a hacer en 50. Así dijo ayer Maduro, ustedes no escuchan a Maduro, es un señor muy divertido. Bueno, lo cierto es que el barril aparentemente está el presupuesto calculado en $40 y bueno, imagínate tú apretadito eso allí porque nadie sabe porque de alguna situación deficitaria, si tú estimas, por ejemplo, que la producción petrolera de este país es de 2.800.000 barriles diarios, a $40 en promedio, eso da como 40.000 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos. Ese sería el ingreso. No, pero ya yo sabe qué va a haber de ese ingreso, de esos ingresos, 40.000 o 41.000 millones de dólares, cuánto se va a destinar para el pago de la deuda, cuánto es la inversión en la materia petrolera. La capacidad de endeudamiento del país. Y entonces lo que viene es el otro supuesto. Es decir, vas a tener un enorme déficit fiscal. Y ese déficit fiscal, ¿qué pasa con los gobiernos? Los gobiernos entonces toman la decisión de endeudar al país, no de endeudar. E imprimir endeudar. Ahora, ¿a cuánto asciende? Ese es otro supuesto. ¿Cuánto nos vamos a endeudar? Nadie sabe. Porque no informaron. Tú eres muy serio. Como no informaron la inflación, como no informaron el índice de escasez, como no nada. Tú eres muy serio. Tú estás acá haciendo un análisis que no cabe. ¿Por qué? Porque el señor ¿cómo se llama el ministro? ¿Marco qué? Rodolfo Marco. Ese tipo agarró así. Presupuesto del año no sé qué. Cut and paste. Por eso es que le quedó en $40. Él lo que hizo fue copiar y pegar. Ya está. Copy-paste. Sí. Entonces, usted quiere copy-paste. Usted quiere saber cómo va a ser la Venezuela del 2016, vea la Venezuela del 2015, que es peorito que la Venezuela del 2014, que es ligeramente peorcita que la Venezuela del 2013, está clarito. La misma estructura económica, el mismo desastre cambiario, la misma robadera y la misma estructura militar alrededor de la economía. Ahora, ¿se acabó? Hay una percepción en la población, que también es una percepción en el gobierno, de que la situación probablemente va a ser más fea, más difícil, más grave de lo que se supone. O sea, esa es la percepción. Y cuando tú empiezas a explicar, yo hablaba con el Negro Blanco antes de comenzar el programa, y decía, bueno, Negro, ¿y sobre qué base la gente dice que la cosa está peor de lo que es, de lo que nosotros vemos?
Bueno, simple y llanamente que el gobierno está haciendo exactamente lo mismo que hizo el año pasado. Copy-paste. Copy-paste, agarró el cop y lo metió en el paste. Anda. Y entonces, bueno, se supone que la cosa está mucho peor. Porque además, la salida, las alternativas que está poniendo en ejecución el gobierno son exactamente, si no las mismas, peores que las mismas. No me vaya a malinterpretar, que yo no estoy diciendo sino una metáfora para entender. Si usted agarra una mana de burro y lo pone en la orilla de una laguna y a esa laguna no le llega agua, esa laguna se seca, porque el burro sigue tragando. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando, los mismos ingresos. Pero bueno, el burro mea, por lo menos. Los mismos errores. Yo no, pero no recicla. Los mismos errores, el mismo consumo absurdo, el mismo cierre de la producción en todos los niveles, pues tendremos un país con menos ingresos, con menos capacidad financiera, con menos capacidad de endeudamiento y con mayor necesidad. Ahora, muy inflado porque, bueno, están hablando de 1.5 billones. Tú que eres matemático, ¿cuánto? Empieza a poner el número ahí. Nada que pase más allá de 3 veces mi sueldo lo entiendo yo. Demasiado. 1.5 billones. Y, no, pero hay una cosa peor. Uno de los supuestos del presupuesto es que el dólar va a seguir a 6.30. Bueno, pero es que sí, pero es que yo lo mantendría. Mira, si yo fuera gobierno, yo tendría el dólar a 6.30, el dólar de viajeros a no sé cuánto y el otro dólar a 200, porque es que todo eso es mentira. Entonces, todos los negocios se hacen, como todos sabemos, pacha y aquel se coge el vuelto, que es la contradicción fundamental de la, diría el camarada Mao, de la sociedad venezolana. Y eso lo van a mantener porque es que eso los ha hecho riquísimos. ¿Por qué lo van a cambiar? Más represión, más robo, más contracción económica, bueno, ya sí. Ponte tú que eso significa que caigan del gobierno. Con esa mana de plata, ¿dónde no pueden vivir? O creyendo que esa regaladera de aeropuertos y escuelas y canaimitas por todo el Caribe es nada más porque se me abrió el corazón para ganarle a Guyana. No, caballero, que en La Habana no se vive con ese poco de real. Ahora, 6.30, paraíso fiscal. El dólar de 6.30, esto hace suponer que Maduro cuando vaya a presentar ese presupuesto, Maduro cuando vaya a hacer la presentación, ¿te acuerdas que el año pasado dijo, no, aquí va a haber 6.30 para rato? Pique y se extiende. Lo que pasa es que nadie ve esto. Bueno, hay gente que lo ve, sí, perdón, me equivoqué. Hay gente que lo ve. ¿Quiénes lo ven? Los bachaqueros. Bachaquero verde oliva. Eso es lo único que ven. Eso tiene, pues te digo, eso los no va a bachaqueros cambiar verde oliva, eso. que son los dueños del 6.30. Se hacen rico. Ay, tú, ten cuidado con lo que... Había un genio una vez, el tipo se consiguió una lámpara y le dio a rico. Por ahí van los... Bueno, los tipos saben de eso. Saben. Claro que saben. Bueno, y ahí están, mira, las universidades, hoy yo vengo del Consejo Universitario histérica porque cada vez le quitan más plata. Le meten más estudiantes y le quitan más insumos. Las universidades autónomas, las universidades del gobierno mandándonos Twitter por todos lados para que protestemos por ellos porque nadie los apoya. Los liceos, en un 70%, habría preguntado a Blanco qué profesor, para que él sabe bien las cosas de educación media. ¿Y tu amigo cómo se llama? El de Lupel. Robert. Y Robert, para que vea cómo están las cifras ahorita de arranque del año escolar. Bien cogitranca porque no hay plata. No hay plata, la están gastando en un poco de comida que además la tienen almacenada y ojalá no se les pudra para repartirlo en bolsita de aquí a las elecciones a los panas que estén inscritos en los censos que ellos hicieron. Hay una denuncia que, por cierto, sobre esa base viene reiteradamente haciendo la gente de la mesa de la Unidad Democrática señalando que está acaparada la comida por parte del gobierno nacional y que ni siquiera ya la están vendiendo, sino que la están regalando en bolsita, lo que llaman comprando votos, pues. Bueno, eso es bachaqueo electorero, ya nosotros tenemos nombre aquí para todo. El que se nos atriviese y al no le metemos su etiqueta. Así es, taca electorero, porque eso es lo que son. Bachaquero, perdón. Por ejemplo, el aumento salarial. Mi presidente anunció que iba a anunciar que vendría un anuncio sobre los anuncios de las medidas económicas. Nos embarcó. Pero anoche finalmente terminó. Nos embarcó. Y dijo, echó para afuera. Sacó su programa económico. Aumento del salario mínimo. En un porcentaje ahí que alcanza a 0,75 empanadas por día. Eso es verdad. Incremento importante, ese sí fue bien importante, de los estatísticos, tanto la base de cálculo como el número de días.
extensión a las pensiones de los aumentos del salario mínimo de manera automática, más una extensión del número de pensiones. Ahora tú te has puesto a controlar las pensiones, Rotondaro, y de verdad cuánto viejos están cobrando, porque eso no aguanta un análisis, no hay una auditoría del Seguro Social desde que Chávez lo mandó a disolver en el año 2002. Pero además todo el mundo sabe que la manera como mucha de la gente adquiere y asume una pensión. El año antes pasado, que estaba, Yo tengo estaba derecho y no me la pagan. en tarifa barata, Ah, 5 palos. 8 palos. Bueno, yo le conseguí una oferta a 5. Tú la conseguiste. Pero no la agarré. Tenía 5 8 palos estaban cobrando los intermediarios Sí. para decir, bueno, yo te consigo la pensión en 8.000. Yo como que voy a caer ahí. Hace 2 años. Yo pues no tengo derecho. ¿Tú sabes por qué no tengo derecho? ¿Por qué? Pues soy profesor del UCB. Y con ese UCB yo no quiero nada, dijo Rotondaro. Y por esa declaración le metimos una demanda en la Defensoría del Pueblo y entonces le dijeron, oye, no hables así. Esa fue la sanción. No es que cambie de política, sino no hable así. Bueno, pero el tipo te tira una serie de medidas y se tira medidas muy peligrosas. Él descubre que si tú pones 30% de ganancia máxima, entonces tú agarras y dices, yo enlato, pácata, cuando vengo a vender, 30%. Ahora que vendí, yo distribuyo, tácata, 30%. Y ahora, entonces la cosa le crece. Del producto original allá, como ocurre en todas partes del mundo, los incrementos que significan la cadena de distribución. Hablando de cadenas de distribución, oye, qué grave. pero ahí viene un problema de cadenas de distribución, porque hablando de cadenas de distribución, se supone que si el gobierno tiene almacenada una cantidad de alimentos, y se supone además que el gobierno va a importar una cantidad adicional para seguir repartiendo y haciendo bachaqueo electorero. Bueno, el gobierno entonces tiene que resolver un asunto que llaman mecanismos de distribución, de lo que tú estás hablando. Sí, pero ahora, eso tendrá que ver, por ejemplo, pienso yo, con esa amenaza que se ha extendido en este momento contra Lorenzo Mendoza y la Polar. Para allá iba, para allá iba. Porque es que, pero primero que nada, lo grave del asunto es que el señor mete como ganancia, como nuevo concepto de la ley de precios justos, precio máximo de venta al público. Precio máximo de venta al público. Entonces, bueno, lo que va a obligar a que toda la cadena... El PVP, pues. Ese no es el PVP que tenía Lucinchi. El PVP de Lucinchi, al que después le dan... Es que están fabricando en Caracazo. Y después, entonces, toda la cadena tiene que ajustarse. Pero si tú ajustas para atrás la cadena se contrae, entonces aumenta la escasez. Mira tú qué simple esa ecuación. Entonces, los tipos están controlando a su gente con bolsa de comida y al resto con hambre. Esas son las consecuencias de las medidas económicas aisladas y electorales. ¿Con qué va a pagar? Pero no es nada nuevo, todo eso es parte del legado. Al difunto, no, cada vez que se presentaba una situación de escasez con arroz, maíz o cualquier cosa, entonces buscaba un culpable. Yo recuerdo incluso que las 52 procesadoras de arroz un buen día militarizó todas, a María, a Primor, a la otra, y las agarró y dijo, métale militar eso porque esa es la alternativa, la salida. El asunto es que ahora tiene un grave problema, porque si usted dice militariza, resulta ser que los militares le clavan. Y entonces, ¿a quién van a meter? Porque si meten a los otros también son mis... Pero es que ¿quién controla a los controladores? Ese es el eterno problema de los controladores, que es que no hay quien los controle. Ayer estaba leyendo el Estado y la Revolución de Lenin. Y entonces Lenin se mete un puñal ahí de la crítica al programa de Gotha que hizo Marx. Y entonces en el análisis que está haciendo dice sistemáticamente cómo hay que destruir la empresa privada para impedir que se reproduzca la ideología burguesa y el Estado proletario no tenga más que reprimir. En castellano, lo que dijo el ministro que ahora es candidato de Bolívar, es que no los hagamos ricos para que se vuelven clase media y después votan por la oposición. Héctor Rodríguez. Que la generación de empleo y de riqueza trae la empresa privada y el control de la existencia de distribuciones al margen del Estado de producción de bienes implica la imposibilidad de estos señores militaristas de controlar al Estado. O sea que estamos armando un Estado leninista y tenemos dos referencias, o Cuba o Corea. ¿Cuál va a coger? Pues no hay más. Eso está escrito. Los dos son un mismo desastre. Volviendo sobre el tema polar y el tema... Eso es precio justo. El tema Mendoza, está bien, pero volviendo sobre el tema polar y el tema Mendoza, una de las informaciones que nos ha llegado recientemente es que al señor hoy, tal día como hoy, creo que fue Pedro Carreño,
fue el que fue a llevar, no fue el disco compacto. O Pedro Carreño. Sino, Pedro Carreño. fue el enviado, fue Pedro Carreño a la fiscalía para solicitar una averiguación contra Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann. Bueno, se supone, los rumores dicen que esa decisión va a salir hasta en menos de 24 horas porque es como que la tienen preparada. Sí, sí la tienen preparada. Ahora, Y entonces ahora, el asunto que ellos están tratando de resolver, porque el dilema que tienen por dentro es muy grande, si es contra Mendoza o es contra la Polar, porque hay una diferencia sustancial. No, es contra la Polar. Es contra la Polar. Bueno, El hashtag que sacaron, que sacaron los robots, que lleva 3 días. Bueno, pero entonces esto supone que vas a tomar medidas de qué contra la Polar, de expropiación, De control, nación, de militarización. Nacionalización ya de la Polar. Eso de la dice el hashtag. El hashtag. Sí, el hashtag. Esa es la política. Bueno, pero tú te imaginas lo que eso representa. Más hambre, más control. Pero para los tipos que producen el 48% de la harina pan de la harina pan es el 100%. No, de la masa, pero que uno llama harina pan, la masa esa. La harina precocida. La harina precocida. El 48%. No, pero y la mayonesa, y la tapa de la mayonesa, y la cerveza. Claro. Maduro, no te metas con la cerveza, que eso tumba gobierno. Yo te lo he dicho varias veces. Yo estaba viendo a propósito de eso un día pasado un video del difunto tirando que el discurso satanizando a la cerveza. Entonces lo estaba haciendo el tipo obrero barrigones, más barrigones que yo. Y los tipos fruncían así y dicen, este como que está, ¿para dónde? No, ¿Qué picazón le dio a este? No, porque además hablaba, bueno, ¿y por qué tan de esa bebida de cerveza? Pues esa bebida de cerveza usted, lo que trae amigo mío, es mal, lo que trae es delincuencia, lo que trae es esto y lo otro. Y esa fumadera, dígame ese señor que fumaba tanto. Sí. Y entonces empezó a criticar la fumadera. Y yo decía, ¿dónde se consigue Café Fama de América? Esa es de la Polar. No. ¿Dónde se consigue? Ya sé, donde se consigue aceite de Diana. Eso te iba a decir. ¿Dónde se consigue aceite de Diana? ¿Dónde es que se consiguen los yogur Los Andes? Que yo no los hallo ahora. Es el imperialismo. Es la reacción, es no sé qué. Aún ustedes son atados inútiles, no saben producir ni chapita, ni gurrufío saben hacer. Pero juegan chapita. No, sí. Ahí está. Es que están bien inventando excusas, enemigos internos y cosas para un modelo cuya única razón de ser es el control militar, económico, político y ideológico de una población por la vía de la barriga. Y eso fracasó, porque tu pase de partida, que era la construcción, que estoy súper leninista. De verdad, me estuve leyendo el Estado y la Revolución, porque es que es igualito, pero en eso fue en el 17, y los errores, no, el Estado y la Revolución es el 15, y los errores siguen igualitos. No, el Estado y la Revolución lo escribe Lenin después del fracaso de la Revolución del año 1905. ¿No? O previo a la, no recuerdo. No, ese fue el quehacer. El quehacer. Sí. Pero bueno, después lo escribió. Pero por ahí, pues no había gobernado. No había gobernado. Bueno, nos quedan 2 minutos. Pero ya tenía la fórmula de cómo iba a estructurar, cómo iba a quebrar cómo iba a ahorcar todo eso lo tenía estaba allí, escrito. Y todo eso, con cédula y todo. Y el recetario se lo aprendieron estos de memoria y lo están aplicando aquí. Están arruinando. Están acabando con este país. Por eso es que hemos dicho insistentemente que este es un problema, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, porque el modelo económico, el que todo el mundo sabe que fracasó y nadie sabe de ellos cómo salía el lío. El matemático e industrial Roberto Smith preguntó en un foro que es de mucha gente, chavista, antichavista, no sé qué, él preguntó, y seguimos inventando, seguimos errando, dígame un gobierno regido por el comunismo que sea próspero. Ahí hubo ideologías, informes, la lucha de clase, el imperialismo, la matanza de los tutsis, dijeron de todo, pero no dieron el ejemplo. Los chinos. No, regido por el leninismo. Los chinos son comunistas. Los chinos rompieron. Los chinos no son comunistas. Son comunistas. A lo mao. A lo mao. Más bien a lo tensión. Y en los otros a lo aplomado. A lo aplomado. Bueno, lo cierto, amigo mío, es que la medida económica del presidente, el presupuesto nacional y la contracción de la expansión, yo no sé qué nombre, ¿cómo se dice cuando una cosa que falta aumenta? La expansión de la escasez. Eso es complicado. Un concepto muy abstracto. Se amplió el vacío. El hueco negro. Estamos llenos de vacío. Bueno, lo cierto es que el panorama económico sigue manteniendo dividido el partido de gobierno, no les permite levantar cabeza, están peleados esos dos bandos de manera irreconciliable y mañana vamos a volver a analizar la tracalería de Copey en el Tribunal Supremo de Justicia, @R Ricardo Río 1. @Farías José Luis, hasta mañana.